Cuando hablamos del manejo en las calles del país y la movilidad a través del transporte masivo, tenemos que hablar de situaciones distintas. En lo que va de este año 2022, se han registrado más de 1.300 accidentes de tránsito y lamentablemente se registran más de 28 fallecidos, sin contabilizar las personas que han quedado con algún tipo de discapacidad producto de traumas. Pese a que las autoridades de la Policía de Tránsito mantienen un fuerte operativo y sancionan a los conductores, el desorden, la falta de cortesía, la desatención de las medidas viales se registran en las calles. En la actualidad, en el país, hay más de 400.000 vehículos, lo que traduce en una mayor cantidad de conductores. Y esto, antes de un mejor manejo, se traduce en un conductor y peatón, que en ocasiones genera falta en las calles. Esto muestra la necesidad de que se incluya en la currícula de la educación inicial y media la cultura vial, para educar a los niños y jóvenes en hacer uso de las vías en forma correcta, sea conductor o peatón. Por otro lado, el transporte masivo sin duda desde el 2010 en el Metrobús y en el 2014 con el metro, ha demostrado un cambio en la forma en que los usuarios lo utilizan. Con la pandemia, ambos transportes disminuyeron la cantidad de trenes, el metro y los autobuses en el caso de Metrobús. Ahora que inició el año escolar en forma presencial en ambos, se ha incrementado para darle cobertura a los usuarios. En el caso del metro, se mantiene la política de metrocultura y en esta temporada se ha reforzado para que los estudiantes puedan hacer un uso correcto de los trenes. Igual sucede con el Metrobús. Hoy, en A Profundidad, hablaremos del manejo de los conductores, las alertas que deben tener los peatones y la movilidad del transporte masivo. ¿Qué tal amigos de A Profundidad? Bienvenidos, les saluda Carlos Iván Rivera. Como siempre vamos a tratar temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre la movilidad en nuestras calles luego de una semana de dar inicio el año lectivo 2022, luego de 2 años de ausencia de los estudiantes de manera presencial en los planteles educativos. Ya esta semana prácticamente se ha dado ese retorno finalmente a los diferentes planteles educativos, como siempre en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Carlos, la verdad que complacido de estar de vuelta con nuestros amigos televidentes y hoy tenemos, como tú dices, un programa donde vamos a hablar una primera parte sobre el manejo que existe en las calles, en la movilidad que existe en las calles, pero sobre todo, Carlos, lo que tú mencionas, a una semana de haber iniciado el año escolar de los estudiantes después de 2 años de suspensión, el panorama en las vías cambia completamente, cambia totalmente, el congestionamiento se hace mayor. Y bueno, para hablar un poco de la primera parte tenemos al subcomisionado Emiliano Otero. Él es el subdirector nacional de operaciones de la Policía del Tránsito. Emiliano, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias por la entrevista. Emiliano, una pregunta. ¿Ha mejorado el conductor panameño en la evaluación de ustedes como policía del tránsito? Usted es un hombre relativamente joven, pero a través del tiempo ha habido una mejoría o estamos más desordenados que hace 20 años? Bueno, si hacemos comparación, un poco, dice, todo ha cambiado, ¿no? Lógico, antes había menos cantidad de vehículos, el parque vehicular era menor, ahora estamos en 1.400.000 vehículos a nivel nacional. Han vías nuevas que se han creado y eso ha provocado de que tengamos más vehículos en la vía y quizás algunos conductores inciten en manejo desordenado, en esa falta que más cometen, exceder los límites de velocidad, los aparatos tecnológicos, que es otra herramienta que antes quizás no se tenía, ahora se tiene, y eso afecta a los conductores al momento de desplazarse en las diferentes avenidas, ya que al perder la visión de la avenida provoca accidentes, porque Claro. los vehículos se desplazan dependiendo de la velocidad que se vayan desplazando. Esa pérdida de visión hace que las consecuencias sean negativas. Subcomisionado, en ese punto que usted menciona de que quizás se da un mayor desorden en el manejo, pero vemos situaciones a veces que no nos caben en la cabeza como una persona
pueda conducir de esa manera, por ejemplo, en la rotonda. Las personas van a ingresar a la derecha, pero van en el paño interno y tienen que cruzar un paño habilitado para poder dirigirse a la ruta que ellos deseen. Esto provoca accidentes y ya provoca tranque. Otra cosa, rebasar por la derecha o circular por los hombros, que quizás que ellos sienten que están avanzando más rápido, al contrario, están provocando más tranque. Quizás son cosas que debemos mejorar en nuestras calles. Así es, lamentablemente sí, algunos conductores, no la mayoría, la minoría, el manejo en el momento de usar las rotondas no la saben utilizar bien. El conductor que va a salir en la siguiente entrada debe ir por el carril derecho para que no tenga problema de ese cruce que puede provocar un accidente y, como te dice, que el flujo sea más continuo. No tiene que estar un policía allí para que las cosas se hagan bien. Debe hacer cada uno tomar conciencia que es responsabilidad de cada uno manejar de forma ordenada para evitar esos congestionamientos que muchas veces se dan por la falta de cortesía en el manejo, claro, que eso quizás sí ha afectado un poco. Antes se daba mucho la cortesía, eso se ha ido perdiendo, que hay que rescatarlo. No es la mayoría, es la minoría, pero tenemos que hacer más docencia en cuanto a eso. Emiliano, su comisionado, el otro día yo la verdad que quedé sorprendido. Eso fue hace una semana, si la memoria no me falla, que escuché al vocero usted de la Policía del Tránsito decir que en un solo día habían impuesto, cuando usted menciona casualmente el tema de los aparatos móviles tecnológicos, habían impuesto 200 multas en un solo día a personas por estar utilizando el móvil. Y le digo sinceramente, cuando uno se desplaza en la ciudad de Panamá, una de las cosas que he observado en los últimos tiempos es que cuando hay una luz roja, el conductor de adelante demora 5, no vamos a decir 5 minutos, demora 3, 4 minutos. Ahorita hace un rato lo vi. ¿Qué está pasando? Es lo que le acaba de informar, la cortesía en el manejo, porque si vemos que las vías, por el inicio de clase, la semana pasada, hay más vehículos en la vía, muchos padres van a llevar a sus niños a la escuela por el tema de que 2 años que no estaban asistiendo por el tema del COVID. Eso hace que quizás algunos conductores mantengan esa conducta de que si está el semáforo que ya está amarillo, debe detenerse para que no quedara en medio de la vía. Pero yo lo que le mencioné es que usted decía hace un rato los aparatos tecnológicos, pero le digo, o sea, 204 multas en un solo día, en un solo sitio, es como mucha multa porque la gente pareciera que no está prestando atención a que los móviles no solamente te dan una distracción momentánea, como usted lo menciona, y una falta de visibilidad, sino que además puedes matar a alguien y provocar un accidente. Sí, esas 200, más de 200 infracciones por uso de aparatos tecnológicos fue en diferentes partes de la ciudad capital y del interior, es a nivel nacional. Pero sí llamado a la conciencia de cada uno de los conductores al momento de hacer uso de estos aparatos tecnológicos, evitarlo, hacerlo cuando está manejando, porque el distraerse, porque muchas veces no solamente escuchar un audio, sino simplemente a veces leerlo, muchos hacen esa mala práctica, o escribir manejando la consecuencia puede ser, son negativas, porque al momento de usted perder la visibilidad de su entorno y volver a ingresar al entorno nuevamente, puede verse involucrado ya sea un choque, un vuelco, pero además un atropello. La distracción. Así es. Ayer, y perdona Carlos, ayer casualmente yo paseo a mis mascotas y venía una chica de frente en una vía que es una vía interbarrial, que la usan mucha gente para cortar distancia con la Tumamuerto. Perdón, con la vía Ricardo J. Alfaro, perdón. Y cuando yo cruzo la vía, al borde de la acera, ella se iba metiendo porque venía en esta posición, sin manejar, sin tocar el timón. No, y no solamente los conductores, también los peatones. Claro. Porque hacemos énfasis nada más y somos usuarios de la vía, tanto conductores como peatones, así que también a los peatones, muchos de ellos van viendo el aparato tecnológico y se olvidan del entorno y muchas veces cruzan la calle sin tomar la medida de precaución y esto provoca hechos que lamentar, que es lo que queremos evitar, porque son personas, tanto conductores como peatones, gente trabajadora que
son productivas al país. Subcomisionado y subdirector de la Policía del Tránsito, estamos prácticamente viviendo nueva experiencia, se puede decir, luego de 2 años de pandemia. Me llama la atención, subcomisionado, la cantidad de accidentes de tránsito o accidentes menores, colisiones menores, vuelcos, vehículos incendiados, que se están dando mucho, pero ¿a qué se debe ese aumento? Las personas han perdido la noción durante estos 2 años, más el tiempo que mantuvimos en cuarentena, los autos no se le están dando el mantenimiento adecuado. Y también, ¿qué tipo de operativo, según la experiencia que se ha mantenido durante esta semana, se está llevando por la Policía del Tránsito para agilizar el movimiento vehicular, mayormente en las horas en las que están ingresando los estudiantes a los planteles educativos? En cuanto a las colisiones, estamos por debajo del límite del 2019, ¿verdad? Que se promediaba más alto de las colisiones. Pero sí, ese llamado para que todos tomemos conciencia de que es responsabilidad de cada conductor que lleva a su familia o alguien conocido hacerlo de forma responsable, respetando las normas de tránsito, siendo la cortesía, la cordura, debemos mantenerla siempre, evitar la discusión con los otros conductores, buscar a un policía que se va a encontrar para que él sea el que proceda con ellos, ya sea si es un parte de tránsito o si tienen diferencia por otro motivo, entonces llevar a la autoridad que corresponde. Y evitar porque traen cosas negativas, que es lo que queremos evitar, esas riñas que se ven en la calle. Ahora que habla de riña, subcomisionado, y aprovechando ese impasse que le hice otra pregunta, pero ¿qué es lo primero que debe hacer un conductor al momento de que se da una colisión? Para evitar lo que te acaba de mencionar. O sea, yo tengo mi seguro, la persona tiene el seguro, pero nadie quiere salir a la calle a colisionar ni a chocar a nadie. Claro. ¿Qué debo hacer en ese momento para evitar esa confrontación? Cuando si se colisiona, hay que de tener vehículos. cuidado, porque se han dado casos también en algunos que te colisionan de maldad solamente para querer hurtarle o robarle algo a la persona. Pero si se da una colisión, que son colisiones menores, por eso fue creada la Ley 21 para hacer arreglo por medio de la aseguradora, ¿verdad? Donde se acuerdan de ambas partes. Uno tiene que hacerse responsable del caso, del hecho, y esperar sacar los vehículos de la vía, tomarle foto, a esperar que llegue el seguro o la unidad de tránsito para que sea, bueno, si no se ponen de acuerdo que quién tiene la responsabilidad, entonces se levanta el parte policivo. Pero se tiene la fotografía como evidencia, Claro, y se tiene que, no se obstruye el tránsito. Así es. Para eso. Entonces, como usted acaba de decir, nadie quiere colisionar. Lamentablemente algunos quizás por imprudencia o por impericia se da la colisión, entonces tomar fotos, porque algunos se van también, hay que tener cuidado con eso, tomarle la placa la foto de la placa para tener como evidencia si se va el conductor irresponsable. Subcomisionado Otero, usted menciona algo que me trae otro tema a la memoria. El tema de, por ejemplo, usted dice, hay gente que te trata de chocar para robarte, pero hace un par de años se dieron muchos incidentes de personas que fingían accidentes de tránsito. Esta práctica se ha eliminado, ha continuado, incluso hubo gente que creo que fue hasta juicios por este tema de fingir accidentes para tratar de recuperar, conseguir dinero. Sí, las aseguradoras tomaron carta en el asunto y mandaron al corredor de seguro para que fuera al lugar y se diera evidentemente que se dio la colisión. Por eso es que van los motorizados al lugar, verifican si se dio el caso o no se dio, y allí, porque algunos se ponían de acuerdo y iban a la aseguradora, fingían eso, pero bueno, ya eso se corrigió. Eso disminuyó ya, sí, eso sí, ya el corredor de seguro van al lugar, verifica si se dio la situación, y si arreglan amistoso, entonces no es necesario que nosotros como policía vayamos al lugar, pero si no se ponen de acuerdo, entonces se hace el parte policivo. ¿Qué días de la semana pudieran ser los que el conductor que se porta bien, que anda bien en las calles, dice, voy a limitar mis salidas porque definitivamente a este día y a estas horas es cuando más se producen accidentes de tránsito? Los días lunes y los días viernes son los más concurridos en las diferentes avenidas, y días de quincena son los más concurridos. Fines de semana, los viernes, muchas personas viajan
para después irse hacia para el interior o para donde un familiar o un paseo, lo que sea. Pero son Claro. los días más concurridos, los lunes y los días viernes. Soy comisionado, sé que el tema es la educación y sí queremos ahora profundizar sobre ese punto, pero antes de llegar a ese tema tan profundo en cuanto a lo operativo que ha desarrollado la Policía del Tránsito, me llama la atención qué pasa en la vía Cincuentenario. Un solo día hubo 6 accidentes en la curva que está en la vía Cincuentenario y también creo que ayer o anteayer 5 más y se ven que los carros están haciendo trombo, no están prácticamente, algunos colisionan con el muro, otros están haciendo trombo. ¿Hay algo en esa vía? ¿Se está haciendo un estudio? ¿Qué se está haciendo para evitar que continúen los accidentes en ese punto? Así es, en la Loma de Reyford, antes de Rocarú. Esto es una curva bastante Pronunciada. pronunciada, donde se le tiene el límite de velocidad, debe venir a 60, menos de 60, y evitamos esos lamentables choques que se dan allí. Gracias a Dios no ha cobrado la vida, pero sí hay pérdidas materiales, la cual recomendamos a los conductores tomar la medida de precaución, bajar la velocidad para evitar esos hechos. Sí, el Ministerio de Obras Públicas tiene el informe que se le ha hecho referente a eso, para que ellos hagan los evalúos y hagan las correcciones que tengan que hacer en esa curva para evitar esos hechos que se ven a diario allí. Y más cuando llueve, es donde más se dan. Mencionado, como dice Carlos, para entrar en la etapa de la educación, que es importante, ojo, usted en la experiencia cuando tal vez no está en las calles, ahora más que antes, pero este conductor que maneja desordenado, que encima viene con bastante cervecitas o trago de más, ¿cómo usted cómo es ese trato que tiene que tener ese policía o ese agente para tratar de que esa persona ya está ebria, viene con velocidad, se chocó, baje su adrenalina o no trate de formar estos problemas que a veces se forman y que también entienda que no puede seguir manejando y se ponga agresivo cuando le van a quitar la licencia? Una Sí. experiencia así que usted haya vivido. No, hay que tratar de sobrellevarlo. El momento, ellos se mantienen tranquilos hasta que llegue la grúa. Cuando llega la grúa es donde más ya se ponen un poquito violentos, donde ya, bueno, tenemos que tomar las medidas de precaución, ya sea la medida de reducirlo, el movimiento, para evitar que esa persona provoque otro hecho que podamos lamentar, pueda tirarse a la calle. Si ya se pone violento, entonces tenemos que utilizar la medida para reducirlo y conducirlo entonces al cuartel más Pero como le cercano. decía, usted como agente de tránsito, ¿cuál es el razonamiento que tenemos que tener para usted, una experiencia que usted haya vivido que la verdad que le dejó asombrado, o sea, varón, o sea, mujer, que tuvo que llamar a la grúa, aparte de todo, tratar de que este ser humano entendiera que no podía andar por las calles del país? Una experiencia así que recuerde. No, es difícil. Es difícil esto. Las personas gentílicas van a tratar de ver cómo hacen para recuperar el vehículo. Se ponen violentos. Hay que esposarlo y llevarlos al cuartel más cercano. No hay ninguno que se porte bien, no hay borracho que se porte bien. Son pocos. Creo que se pueden contar con los dedos de la mano los que se quedan tranquilos, que ya, bueno, asumí mi responsabilidad, es culpa mía y, bueno, llévese el carro y yo veré cómo hago. Pero la mayoría siempre quiere recuperar su carro y se pone un poco agresivo, la cual muchas veces se tiene que utilizar la fuerza Claro. para evitar hechos que lamentar. Señor comisionado, ¿cuáles son las boletas más impuestas por la autoridad de tránsito, en ese caso la Policía Nacional? ¿Y cuáles son los costos de estas? Para que las personas tengan una idea, ¿no? Porque la alta velocidad que muchos panameños están conduciendo tiene un costo en boleta. También otras infracciones que son las que más se están aplicando. Lo que va estos 2 meses, bueno, tenemos un promedio de más de 600 boletas diarias por exceder los límites de velocidad, que es una de las que más colocamos, debido a los incidentes que estamos teniendo, ¿no? Porque de las 44 víctimas que llevamos, 16 son por choque, que significa de que muchas personas van a los límites de velocidad, arriba de los límites, y eso provoca que si hay un descuido en el manejo, choques, y las consecuencias son esas que queremos ¿El costo evitar. de esa boleta? Esa boleta cuesta 50 balboas. Se está en estudio, si la TT, para hacer la corrección, se puede aumentar más esa multa. Bueno, eso está en estudio, igual que la de embriaguez comprobada,
que se está promediando un fines de semana 100 por día, más o menos. Así que esa cuesta 150 balboas la primera vez, la segunda vez son 300 balboas. La primera son 150 más 3 meses que se suspende la licencia. 3 meses que él va a quedar sin licencia, tiene que ir a una charla. La segunda vez son 6 meses y 300 balboas. Eso, si la agarra la policía, si está involucrado en un accidente, ya eso va a la esfera entonces de los jueces y los jueces aplican otra sanción. Y la tercera vez, que son de 2 años y 600 balboas eso es lo que se tiene hasta el momento. Se está en estudio para ver si se va a suspender definitiva. La tercera, después de la tercera. Después de la tercera, sí, o cuál es, qué se puede hacer con eso, ¿no? Para que las personas vayan tomando conciencia que son la minoría, no es la mayoría, pero hacen daño a la sociedad. Comisionado, para ir aprovechando el tiempo, Otero, me viene a la memoria una experiencia, una anécdota, ¿no? Un día yo estaba en una clase, no estaba yo, ojo, lo aclaro, en una clase de esto donde le quitan la licencia, tiene que ir a un seminario, las personas para tratar de recuperarla porque lo encontraron por exceso de velocidad, porque estaban tomando X razón. Y me llamó la atención que el instructor decía, ¿cuántas personas vienen por primera vez? Levantaron un grupo, la mayoría no, obviamente. Por segunda vez. Y en la tercera vez me llamó la atención que eran más damas que varones. Yo no sé si es la experiencia que yo tuve, pero eran más damas que varones. Pero encima la tercera vez por la misma falta. ¿Esto ocurre con frecuencia? Se está dando que hay bastante, es compartido la alcoholemia, pero la mayoría son varones los que inciten en la tercera vez esto. Así que ese llamado, si estoy bebiendo, dejar el vehículo, que lo van a buscar y al día siguiente lo vaya a buscar, o buscar un taxi que lo lleve mejor para ir más seguro. ¿Cómo están estipuladas las mediciones? Por ejemplo, hay una que es cuando marca estado etílico que tiene derecho a multa, ¿no? Sí. Y tiene para quitarle el vehículo. Sí. Los niveles de alcohol son de 0 a 24, que es nivel de tolerancia, no hay boleta allí. De 25 a 40 es la boleta por aliento alcohólico, que el costo es igual, 150 balboas, pero no se le quita la licencia. Hasta de 0 a 45. De 25, no, de 25 a 40. A 40. De 41 en adelante ya es embriaguez comprobada, donde se le retiene la licencia, se le lleva el vehículo para un corral y tiene suspensión de 3 meses de la licencia. Subcomisario Otero, ya para un poco la parte creo que hace falta aquí está en la currícula del Ministerio de Educación, por ejemplo, el tema de la educación vial, porque creo que ahí al final del camino estamos ante conductores que, como usted decía hace un rato al inicio, la cortesía no la conocen, cada vez nos formamos más agresivos. Ahí en la currícula ustedes visitan con regularidad las escuelas para tratar, ahora que estamos en el año escolar, tratar de que estos niños cambien este comportamiento o estos hábitos que heredan a veces hasta de los padres. Así es, sí, bueno, se ha tratado de que se incluya, pero bueno, ya esa es otra... Harina otro costal. Así es, pero sí nuestras unidades van a las diferentes escuelas, el periodo escolar, a dar clases de charlas de educación vial para que los niños sean ese que le diga a su papá, papá, si estás baja la velocidad, papá, no manejes bajo el efecto del alcohol, que las consecuencias son negativas, toma la medida de precaución, está el semáforo. Eso se está dando. También tenemos ahí en el Parque Omar, conjuntamente con el despacho de la primera dama, ahí se le da también clases a los niños para que vayan, ahí se le practica con unos carritos que tenemos, tomando la medida de precaución para hacer uso de las diferentes vías. Subcomisionado, ya para culminar la entrevista, hay muchos temas y muchas preguntas pendientes, pero la experiencia en esta semana del ingreso a clases y sobre todo le ha ayudado mucho al tránsito, las cámaras instaladas en diferentes puntos para verificar cuáles son los focos en donde se da mayor congestión vehicular. Sí, bueno, darle las gracias a todos esos conductores y conductoras que se han desplazado por las diferentes avenidas, que ha sido bastante movida
a pesar de que teníamos 2 años que no estaban los niños yendo a la escuela, esto fue bastante amigable el tráfico. Sabemos que los congestionamientos debido a algunos lugares que son conflictivos, pero ahí están nuestras unidades para ayudar y poder que las personas puedan desplazarse de forma segura. Muchísimas gracias al subcomisionado Emiliano Otero, subdirector de operaciones del tránsito, por conversar con nosotros sobre diferentes temas relacionados al tránsito o al manejo del tránsito vehicular en nuestro país, sobre todo sanciones a conductores que tanto por embriaguez o por manejo desordenado, pues son sancionados o provocan accidentes vehiculares. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa porque al regresar conversaremos con personal de Mi Bus y el Metro de Panamá. Recuerden, una semana de haber reiniciado las clases en nuestro país de manera presencial y sobre las medidas que se están tomando en el transporte colectivo en nuestro país. Bien amigos, de regreso con ustedes con más de A Profundidad y tal como le anuncié antes de ir a la pausa, vamos a conversar esta mañana con Luis Carlos Díaz. Él es director de operaciones y mantenimiento del Metro de Panamá y también nos acompaña Juan Yao, director de logística de servicio de Mi Bus. Y es una pregunta de casilla. Buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Es ¿cómo se ha preparado tanto la empresa Mi Bus como el Metro de Panamá para las clases presenciales? Quizás 2 años de no estar los estudiantes en sus aulas presenciales, pues ha conllevado a una logística o un cambio. Bienvenidos. Bienvenido, gracias Carlos por la oportunidad. Claro que sí, nosotros a lo largo de los años, históricamente ya prácticamente 11 años de brindar el servicio de transporte en la ciudad de Panamá, el distrito de Panamá, el distrito de San Miguelito. Cada vez que viene el periodo escolar es una nueva etapa donde nos organizamos de tal manera de poder ofrecerle a todos nuestros usuarios, no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que utilicen el sistema de transporte, una mayor movilidad. Y esta mayor movilidad va de la mano con la programación que hacemos en ejecución de la operación. Esto quiere decir que cuando finaliza el verano, que es la etapa en la que nos encontramos en estos momentos, que marca el inicio también de clases, hay más personas que utilizan el sistema de transporte. Y al utilizar más personas el sistema de transporte, nosotros hacemos ajustes en nuestra operación, en este caso específicamente aumentando la cantidad de viajes bus por día para darle una mayor movilidad, no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que utilizan nuestro sistema. Para este año estamos con mucha expectativa, tal como lo mencionaste, definitivamente después de 2 años de no tener clases presenciales, estamos con mucha expectativa de lo que va a suceder. Hemos hecho ya ajustes de 9.700 viajes bus por día a 10.000 viajes bus por día y estamos monitoreando cómo se da este comportamiento con el nuevo ingreso de clases, definitivamente para seguir ajustando y darle una mayor y una mejor movilidad a nuestros usuarios. En el caso del metro. Bien, al igual que en Mi Bus, la planificación es dinámica, no es un inicio de clase normal como el que se planificó allá en el 2020. Hemos tomado en consideración la demanda que venía en época de pandemia. Nosotros hemos estimado un 8% de incremento de la demanda y no solamente hemos entonces incrementado la cantidad de trenes en circulación, tanto en línea 1 como en línea 2. Hemos pasado en línea 1 de 21 trenes a 24 trenes en circulación y en línea 2 de 16 a 17 en las horas de mayor demanda. Y adicionalmente iniciamos una campaña de que juntos y seguros realizamos nuestro viaje, donde estamos haciendo o estamos reforzando a todos los estudiantes que luego de 2 años de estar fuera de las aulas, recordar las medidas de bioseguridad, el uso del protector facial, la mascarilla, el gel alcoholado antes y después de entrar al sistema y realizar el viaje de manera callada, en silencio. Y adicional, reforzar lo que es la metrocultura, como no comer dentro de las instalaciones, mantenerse detrás de la línea amarilla y con eso poder entonces realizar un viaje seguro, protegidos todos y de esta manera entonces poder que el estudiantado recuerde también la metrocultura dentro de nuestras instalaciones. Juan y Luis Carlos, la pregunta para ambos también. Ocurre que en el metro, desde el inicio, se instaló la metrocultura, lo que acaba de decir Luis Carlos, el tema de no comes, hay silencio, el uso del protector ahora con la pandemia, el uso de la mascarilla. En el Metrobús,
Y les pregunto a ambos, sé que en el metro se han dado problemas porque hay gente que a veces no usa la pantalla y lo demás, pero en el Metrobús, esta cultura también del estudiante, vamos a hablar del joven, del niño, adolescente y joven, para ambos, ¿cómo es la preparación que ustedes tienen? Porque no solamente tienen que enfrentarse a que no dañen el interior de los vehículos, en el caso de los trenes, sino ahora encima agregarle que tengan un comportamiento de no hablar, no quitarse la mascarilla, usar pantalla facial. ¿Cómo van a enfrentar esto? Bien, en el metro, como tú lo comentas, el pilar de la comunicación y de la conducta de nuestros usuarios es la metrocultura. Desde que inició la pandemia del COVID-19, esto fue un asta de bandera, llevar esta información a todos los usuarios a través de redes sociales, de medios, en todas las pantallas instaladas en estaciones y trenes, y en cada momento cuando tú ingresas a las estaciones del metro y al tren, generar esa vocería para recordar a los usuarios las normas de conducta tanto de bioseguridad como del viajero. Adicionalmente, porque hay que reconocer de que hay usuarios que no quieren respetar las normas, nosotros tenemos a lo interno del metro una brigada de patrullaje compuesta por personal policial del metro y personal operativo, donde a la fecha van cerca de más de 2.000 llamados de atención a usuarios y aproximadamente cerca de 50 boletas que colocamos. Esta es la última alternativa que como metro tenemos. Siempre apelamos a la conciencia del usuario luego del llamado de atención, pero en caso tal de que no siga las normas, entonces tenemos esta última herramienta para poder entonces que el usuario utilice y haga su viaje seguro cuando ingresa a las instalaciones. ¿Sería igual para los jóvenes cuáles las normas que van a utilizar? Porque obviamente un adulto se maneja con una estructura y unos hábitos diferentes al joven y al niño. Esto es estamos entrando al año escolar, apelamos a esa docencia y esa concientización de todos nuestros estudiantes y jóvenes, y es lo que vamos a estar haciendo, reforzando y recordando cómo ingresar al sistema, las medidas de bioseguridad y poder entonces que el estudiantado se conducta y pueda realizar su viaje de una manera segura. Juan, la misma pregunta. Bueno, nosotros tenemos, es muy parecido a lo que acaba de mencionar acá Luis Carlos sobre el tema de esa concientización hacia todos nuestros usuarios. Nosotros de igual manera hemos hecho campañas internas, campañas externas. Tenemos la gran oportunidad a través de ustedes de llegarle a muchas más personas y recordarles que esto es una responsabilidad compartida. Nosotros desde el día 1, al igual que el metro, nos hemos comprometido, hemos adquirido esa gran responsabilidad de limpiar nuestro sistema, en este caso nuestros buses, nuestras zonas pagas, entendiendo que de esta manera se reduce el riesgo de contagio. Y la responsabilidad de nuestros usuarios al momento de utilizar el transporte es portar su mascarilla y portar su pantalla facial. A la fecha nosotros hemos entregado cerca de 1 millón de pantallas faciales de manera gratuita. Seguimos haciendo campañas, seguimos recordándole a todos los usuarios, junto con el Ministerio de Salud, es importante esto, junto con el Ministerio de Salud, sobre la importancia de seguir con cada una de las medidas de bioseguridad. El pasado mes de febrero hicimos una campaña muy interesante junto a la policía, donde la policía eran los responsables de hacer la docencia en diferentes puntos de la ciudad, le entregaban pantalla facial, le entregaban alcohol a los usuarios, creando esa responsabilidad y manteniendo ese compromiso de seguir la disciplina de las medidas de bioseguridad. Y de igual manera, ahora que inició el colegio, nosotros seguimos reforzando, seguimos en nuestras campañas y por supuesto no vamos a parar, entendiendo que tenemos una gran necesidad, no solamente a nivel de transporte, sino en nuestro país, para reducir el riesgo de contagio. Y para ambos también, por ejemplo, en el metro hablamos de patrullaje, hablamos de sanciones. Me imagino que en el Metrobús tal vez no hay patrullaje, pero sí hay una vigilancia. ¿Cómo se maneja el tema del vandalismo dentro de estos lugares? Porque tenemos que decir, ¿no? Juan decía el comportamiento, Luis también mencionaba lo mismo, pero eso parte de la casa, pero hay veces que nuestra sociedad está un poquito golpeada y este factor determinante que la familia no da las normas. Entonces, ¿cómo ustedes manejan el tema del el vandalismo, como les decía, dentro de esos vehículos y trenes por parte de jóvenes? Bien, yo sí quiero reconocer que luego de cerca de 9 años de operación, en líneas generales, y hablemos en este caso de línea 1, que es la que
inició operando en el año 2014. En líneas generales, el sistema, nuestros usuarios han cuidado el sistema, tanto las instalaciones como los propios trenes. Cuando ingresamos a una estación del metro, vemos la limpieza, el relativo orden. Eso quiere decir que esa docencia que hacemos de la mano de la metrocultura, previo al inicio de operación de un proyecto, ir a las escuelas, llegar a los adolescentes, ha calado, ¿sí? También es importante reconocer de que en todas las estaciones y trenes tenemos el sistema de videovigilancia, que en caso de un vandalismo vemos los videos y con la unidad policial del metro hacemos la coordinación correspondiente. Y adicional, en 4 jornadas, en 4 periodos a lo largo del día, el personal operativo realiza una inspección general de cada estación para verificar que todo esté en orden. En cada cambio de turno, el que ingresa a la estación hace su recorrido general verificando las condiciones operativas de la estación, y en cada cambio de cabina del tren se verifica también alguna incidencia relevante con la unidad. Juan. Bueno, para el caso de nuestro, la dinámica es un poco diferente. Ha sido una curva de aprendizaje a lo largo de estos 11 años. Uno de las primeras situaciones que teníamos de vandalismo dentro de nuestros buses era que se robaban los martillos. Exacto. Los martillos de seguridad. Al día de hoy, gracias a Dios, ya esa situación no se da. No hemos tenido tampoco, a lo largo de los años hemos ido evolucionando, ya no se hacen grafitis o se raya dentro de los buses. Las personas han ido adaptando el sistema de transporte como parte también de su beneficio para movilizarse dentro de nuestro país. Lamentablemente sí tenemos situaciones de vandalismo en estos momentos. Nosotros siempre hacemos un llamado a nuestros usuarios, a las personas que se ven beneficiadas con el sistema de transporte, porque hemos tenido situación donde hay personas que por no portar la pantalla facial, por hacerle un llamado, una recomendación sobre utilizar la pantalla facial, se molestan y le tiran una piedra de luz. Tiene que intervenir la policía, se sanciona a la persona. Como siempre decimos, no queremos llegar a estos niveles, queremos que las personas viajen, pero también que lo hagan de manera segura, utilizando las medidas de bioseguridad. Pero al interno no había, ya, o sea, lo del martillo lo recuerdo, igual lo del tema de los extintores, pero ya no hay ese problema con los jóvenes, porque estamos hablando sobre todo de este grupo etario de la sociedad, ¿no? ¿No hay este problema con ellos? Sí tenemos vandalismo que nos tiran piedra a los buses. Ah, ok. Es el tipo de vandalismo Ese que tipo hay. de vandalismo, correcto. En un 80% son personas indigentes, personas que lamentablemente podemos decir que no son conscientes de lo que están haciendo, del peligro que representa lanzarle una piedra al bus, porque no solamente ocasiona un daño al bus en sí, sino también atenta contra la vida de todos nuestros usuarios que van dentro y de nuestro personal también, en este caso nuestros operadores. Entonces nosotros hemos estado trabajando con la policía de la mano, siempre trabajamos muy de la mano con la policía porque hemos identificado algunos puntos donde lamentablemente se practica esto, no es algo que es común, pero sí se da, y es ahí donde trabajamos de la mano con la policía para reducir esta situación que se dé y reforzar las medidas. Perdona, también de Carlos, ¿qué seguridad. puntos? ¿En qué áreas más o menos se dan este tipo de vandalismo? Esta semana estuvimos al final de lo que se conoce como la cinta costera. Teníamos 3 buses, pasaron por ahí, a los 3 buses le tiraron piedra. La policía llegó, era un lugar oscuro, no identificamos a las personas, se hacen unas rondas definitivamente para reforzar la seguridad, porque sabemos que son personas que lo hacen por ocio, pero que tienen, lo que hacen perjudica realmente no solamente a nosotros, sino perjudica a todo el servicio que nosotros brindamos. ¿Ya ha mejorado el punto de los vandalismos que se daba en el corredor norte, en el área de Tinajita, pasado Cerro Batea? ¿Y esos puntos ya se han controlado? Sí, se ha controlado gracias al trabajo que hemos hecho con la policía. Seguimos reforzando este trabajo con la policía. Lamentablemente me gustaría decir que ya no se da, pero sí se da esporádicamente el vandalismo, y es por eso que nosotros siempre aprovechamos y hacemos este llamado de atención a las personas que se dedican a esto, a que es un activo del Estado, y no solamente por ser un activo del Estado, sino que están atentando contra la vida de las personas, y les pedimos que por favor esta práctica no la sigan realizando. Tomando el tema del reinicio de clases presenciales, hablemos de aforo, el aforo permitido en las unidades del Metrobús, igualmente en los vagones del metro. ¿Cuál es el aforo permitido en este momento, ya cuando prácticamente el país está abierto a la movilidad total? Con el inicio del año lectivo 2022, pues se incrementa el flujo de personas en las calles.
Bueno, en nuestro caso, el Ministerio de Salud nos ha autorizado con el inicio de clases un aforo del 100% de usuarios dentro de nuestros buses. Eso quiere decir que ya nuestros buses pueden viajar a capacidad. Son 85 personas por bus. Se nos autorizó, al igual que a los busitos colegiales, siempre y cuando siguiendo las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el uso de la pantalla facial, de uso obligatorio. Es por eso que también nosotros de la mano trabajamos con el Ministerio de Salud reforzando las medidas de bioseguridad para cumplir también con estas medidas. ¿En el caso del metro? Bien, en el caso del metro, la nueva resolución habla propiamente del 100% de mi bus. Nosotros nos mantenemos con el 80% de capacidad por cada tren. Eso quiere decir 800 pasajeros dentro del tren. Nosotros con esta planificación, como te comentaba al inicio, pasamos de 21 a 24 trenes en línea 1 y 16 a 17 en línea 2, con el objetivo de mantener ese aforo del 80%. Nosotros en el centro de control ubicado en Albrook tenemos una herramienta donde el tren transmite esa capacidad de transporte, cuánto lleva cada una unidad del tren, con el objetivo entonces de hacer esa auditoría, esa verificación en vivo, de no sobrepasarnos en cada unidad del tren. Hablando de las tarjetas estudiantiles, que se inició el proceso de distribución o entrega la semana pasada, ¿cuántas se han entregado hasta la fecha para la utilización de ambos transportes? ¿Y cómo funciona el sistema de transbordo? Porque una persona que pagó el metro y pasa a la línea de mi bus tiene un tiempo peritorio para no ser cobrado nuevamente el costo del pasaje. Bueno, en cuanto a la estadística de las tarjetas, de cuántas tarjetas se han entregado, es información que maneja exclusivamente Sonda. Nosotros, como Mi Bus, podemos saber cuántos estudiantes han utilizado el sistema de transporte que cuentan con la tarjeta. Ese registro se hace diariamente. Estamos en estos momentos esperando cómo fue el comportamiento de este primer día, estos primeros días, para ya tener una cifra de cómo fue el comportamiento de los estudiantes que utilizaron el beneficio de la tarjeta. Y la tarjeta te permite el beneficio del transbordo entre buses. Entre buses, no incluye el metro. No incluye el metro. El metro entre ellos es exclusivo y entre nosotros solamente se permite el transbordo o el beneficio entre los buses. ¿El costo del pasaje para estudiantes, 10 centavos? El costo del pasaje para el estudiante es de 10 centavos. También queremos aprovechar e invitar a todos los padres de familia, a los estudiantes que aún no cuentan con este beneficio, a acercarse a las diferentes taquillas de Sonda ubicadas en las estaciones del metro o a un costado de las zonas pagas para que lleven su certificado de inscripción o de matrícula del colegio y puedan hacer el trámite y obtener el beneficio de la tarjeta. Si cuentan con la tarjeta, deben llevarla para que se reactive y hacer todo el trámite correspondiente. Importante lo que comenta Juan. Si ya tenemos la tarjeta de estudiantes, es solamente hacer la presencia en cualquier centro de atención en las zonas pagas o en el metro, que tenemos 5, Corredor Sur, Nuevo Tocumen, Iglesia del Carmen, Albrook y San Isidro. Y al llegar con la tarjeta, presentar la constancia de matrícula del estudiante. En caso de que vaya el padre de familia, una copia del registro del Tribunal Electoral y de esta manera reactivar el beneficio. Si por alguna razón no contamos con la tarjeta, se extravió o está dañada, la tarjeta tiene un costo de 4 balboas. Esto lo que activa es el beneficio a todo el estudiante que en línea 1 de pagar 35 centavos paga 10 centavos y en línea 2 de 50 pagaría 25 centavos por el pasaje en cada una de las líneas. Para tiempo de escuela, hace un rato Luis, mencionaba de que posiblemente hay un descenso de 8%, ¿no? Un incremento. Un incremento de 8%, no lo que existía antes de la pandemia. ¿Cuáles son las rutas, por ejemplo, en el caso del metro, serían las estaciones, en el caso del Metrobús serían las paradas? ¿Cuáles son las que mayor movilidad van a tener o interpretan ustedes por lo que uno llama a trabajar con prorratear o data, que se van a tener movilidad para este tiempo de escuela? Bien, en el caso de la red de metro, efectivamente, nosotros estamos planificando un incremento del 8% aproximadamente. Estamos manejando ante el inicio de clases una demanda aproximadamente de 240.000 usuarios. Y estamos esperando a nivel de estrategia operativa para reforzar ese servicio en las estaciones de San Isidro, Nuevo Tocumen, San Miguelito, 5 de Mayo y la estación de 2 de octubre también presenta un incremento sustancial por el inicio de clases.
En cuanto a los horarios que mantiene el En el Metro caso, de perdona, Panamá, Carlos, perdona, en el Jorge. caso tuyo, Luis, Bueno, en el caso de nosotros es muy parecido. Nosotros también definitivamente apuntamos mucho a lo que llamamos la conectividad. claro, Nosotros manejamos 3 puntos que son las zonas pagas, principalmente las zonas pagas más grandes, que es la zona paga 5 de Mayo, la zona paga Pedregal, Pedregal Parador, y la zona paga Los Andes. ¿Por qué hablamos de estas 3 zonas pagas? Porque son 3 puntos donde el usuario tiene la oportunidad de tomar cualquier ruta y hacer también su conectividad junto con el metro. Entonces, esos son puntos donde nosotros reforzamos nuestro servicio principalmente para darle una mayor movilidad a los usuarios, y también invitamos a los usuarios a que se beneficien con el transporte, porque es algo que impacta definitivamente en tiempo y en dinero, y pueden tener una mayor movilidad a través de toda esta conectividad que pueden tener. En cuanto al horario que mantiene la línea del Metro de Panamá, tanto la 1 como la 2, ¿se ha estudiado o existe la posibilidad de un cambio en los horarios, que sea un poco más temprano y que cierre un poco más tarde? Bien, nosotros con el tema de la pandemia reajustamos los horarios y cuando ya volvimos a abrir todas las estaciones mantuvimos el horario hasta las 10 de la noche. Ya cuando vimos ese indicador de demanda de esa última hora, de 9 a 10, que fue creciendo, pasamos de 1.200 usuarios y ya cuando vimos que teníamos 3.000 usuarios en esa última hora, decidimos y extendimos nuevamente al horario regular del metro, que es de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por el momento, el horario operativo de ambas líneas se mantiene en este rango horario y los sábados estamos operando de 5 de la mañana a 10 y los domingos de 7 de la mañana a 10 de la noche. En cuanto al tema de que muchos problemas de fluctuaciones de energía ha afectado en algún momento el tránsito de los vagones del metro, ¿cómo se ha estabilizado o cómo se ha regulado este punto para evitar que se dé este tipo de incidencias? Bien, aquí de las manos, antes de entrar en explicar cómo hemos mejorado o los pasos que hemos hecho para mejorar el sistema eléctrico, cuando ocurre una incidencia, ya sea tema eléctrico, una detención de línea por un tren, en conjunto con mi bus, ambos centros de control se comunican con el objetivo entonces de ese tramo de línea que haya quedado inoperativo, entonces con el apoyo de mi bus reforzar esas líneas, esas rutas, para entonces poder garantizar la movilidad de los usuarios que van saliendo por cualquier estación donde se dé ese servicio parcial o paro de línea. Entonces, ya regresando al tema eléctrico, nosotros en línea 1, el proyecto de la conexión de una línea entre la Autoridad del Canal y el Metro de Panamá estuvo detenido por unos temas ahí de definición ambiental. Ya nuevamente tenemos el aval y ya desde hace aproximadamente 8 meses se retomó la construcción de esta línea y ante una falla del suministro eléctrico a nivel nacional, poder coordinar entonces con el despacho de la Autoridad del Canal y tener esa conexión rápida en el Metro de Panamá que permita entonces en primera instancia desalojar los trenes y en coordinación sí poder entonces retomar paulatinamente la operación. Juan y Luis, hace un rato pensaba y decía, la movilidad de los estudiantes a través de este transporte, tanto metro como metrobús, tiene un horario límite de que voy a cobrar la tarifa hasta un horario límite. ¿Hay un límite? Sí. ¿Qué hora es? Sí, los estudiantes, el horario que nosotros manejamos en estos momentos es desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente, de lunes a viernes. Y en el caso de ustedes también. ¿No? Es el mismo servicio y solamente para complementar, 2 viajes al día, o sea, la ida al colegio y el regreso del colegio. ¿Qué ocurre? A eso voy. ¿Qué ocurre? Todos aquí en mayor o menor años hemos sido jóvenes. Y si no tienes transporte público, te quedas en la escuela, te vas para la casa de otra persona y al final se te olvidó que tenías que regresar. Y si tienes un papá que no te vigila, la cosa se pone peor. ¿Qué ocurre cuando ese muchacho se sube al metrobús más de una vez y qué ocurre cuando ese muchacho pasa a las 7 de la noche? Bueno, aquí... o esa muchacha, porque vamos sí, a decir, las cosas están iguales, parejitas. Sí, aquí en este caso es importante el beneficio. El beneficio lo que hace es que reduce la tarifa. En el caso de línea 1, de 35 a 10 centavos. Ajá. Si tú validas tu ingreso en este caso, una estación del metro de línea 1, en vez de realizar el cobro de 10 centavos, te está cobrando entonces los 35 centavos del pasaje completo.
Por travieso. Exacto, o por cualquier circunstancia que haya llegado más allá de las 7 de la noche. Entonces, sí es importante que todo el estudiante conozca el uso de la tarjeta. Tiene un rango horario de 5 a 7 y solamente son 2 viajes para ir a la escuela y para regresar a casa. ¿Y en el caso de usted, Juan? De la misma manera, funciona igual. El mismo sistema para ambos es un beneficio que se da dentro de su hora de clase o de su hora donde el estudiante puede estar en movimiento. Como bien lo mencionamos, de 5 a 7. En teoría, después de las 7 de la noche, un estudiante no debería estar en la calle. Y si lo está y lo utiliza, ya no va a tener el beneficio, el cual en el caso nuestro es de 10 centavos. Pero, por ejemplo, en el caso del Metrobús, perdona que, Carlos, que ya venía en la parte de las conclusiones, pero en el caso del Metrobús, por ejemplo, si las paradas están llenas, las estaciones, como ustedes le mencionan, está llena, ¿qué ocurre? Ese estudiante no es que andaba haciendo, entreteniéndose, sino que lamentablemente por la cantidad de transporte de pasajeros no pudo subirse a las 7 de la noche. Bueno, nosotros históricamente los datos, la información que tenemos de cómo se mueve el sistema de transporte, hace un momento les mencionaba, por ejemplo, Sonapava Los Andes, 5 de Mayo, que son las que más personas tienen. Generalmente los estudiantes salen del colegio 5 de la tarde, 5, 5 y medio. Y la capacidad que tenemos nosotros para movilizar a esas personas dentro de esas estaciones tiene una buena frecuencia. O sea que le permite a él desplazarse si él sale de su colegio y va hacia su hogar. Si sale de su colegio y va a un centro comercial o hace alguna otra diligencia, definitivamente se le puede complicar el tiempo, pero sí tenemos la capacidad de respuesta, y eso lo hemos demostrado históricamente a lo largo de todos estos años, para que él pueda usar el beneficio y pueda movilizarse a la hora que está estipulada. Bueno, quedan preguntas pendientes, Jorge, y Sí. sobre todo, ¿no? Quedaría pendiente otra oportunidad seguir conversando sobre este tema del transporte y mayormente cuando se reactiva la movilidad a partir del ingreso de clases presenciales de los estudiantes. Sí nos gustaría sus conclusiones y el mensaje a los estudiantes que protejan el servicio público. Quizás muchos tienden a estar rayándolos, a estar cortándolos, y que al final, pues, el beneficio es propio de cada uno. Bueno, sí, es primero que todo agradecerles a ustedes por esta oportunidad de seguir informándole y comunicando a todos nuestros usuarios del sistema de transporte y recordarle a todas las personas, a los estudiantes, a todos nuestros usuarios del sistema de transporte que esto es un beneficio para todos. Realmente debemos seguir con esa disciplina de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Sigue siendo de uso obligatorio la mascarilla, la pantalla facial y definitivamente el mensaje sería no bajar la guardia. Bien, muchas gracias Carlos y Jorge por la oportunidad de poder seguir haciendo esta docencia, ¿sí? De mantener las medidas de bioseguridad en todo el transporte, tanto en buses como el metro, no bajar la guardia, como bien indica Juan, juntos y seguros realicemos nuestro viaje, no olvidar la pantalla facial, la mascarilla, las normas de conducta en general en el sistema para seguir manteniendo esos buenos indicadores y seguir teniendo este buen año escolar 2022. Mira, Carlos, yo me quedo con algo interesante. Hablamos de comportamiento del conductor y el peatón en la primera etapa con el subcomisionado Emiliano Otero. Y hay algo que persiste, pese a que, y es algo increíble, ¿no? Bueno, que lo estamos viendo a través de las internacionales en otros países en conflictos. A pesar de que la tecnología, el ser humano cada vez tiene más conocimiento, los panameños antes de evolucionar, hemos involucionado en el tema del transporte. Solamente en los primeros días del año, los primeros días que va del año, de enero, febrero y parte de marzo, hay más de 1000 y tanto de accidentes de tránsito diarios. Algunos de ellos, la verdad que en los fines de semana son lamentables, porque son con pérdidas humanas. Hay más de 28 personas que han muerto por atropellos, y no mencionamos muchas veces con el subcomisionado la cantidad de personas que quedan con lesiones, con discapacidades, que es un tema que la gente cree que se nace con discapacidad y no se va a adquirir nunca en la vida, pero se adquieren discapacidades en el camino. Y el subcomisionado resalta mucho tolerancia, educación, buen manejo, comportamiento. Las leyes, no hace mucho se incrementaron las sanciones de tránsito. Sin embargo, vuelvo y les digo, yo diariamente veo gente con el timón viendo mensajes, hablando, y de verdad, o sea, tienes que ser un crack para tener la capacidad de estar chateando, hablando y poder manejar a la vez.
Y por la parte del transporte colectivo del país, que se incrementó desde el 2014, si la memoria no me falla, ¿verdad? En el metro, en caso del metro, 2014. Ajá. Y el Metrobús más o menos, 2010 por ahí mismo. Nosotros hemos tenido, y tenemos que registrarlo, Carlos, que el comportamiento del transporte masivo en Panamá ha variado, al menos en la capital y parte del Panamá Norte, como se le conoce, y Panamá hacia San Miguelito. Ha variado completamente. Yo siempre digo que esto de que veíamos los llamados Diablos Rojos, muy atractivos turísticamente, pero de verdad que el nombre lo tenían hasta disminuido, por la cantidad de accidentes y muertes que provocaban, ha variado completamente. Pero me quedo pensando muchas veces que, por ejemplo, ahora que comienzan la escuela, ¿por qué nosotros tenemos este comportamiento dentro del Metrobús y el metro y no podemos trasladar ese mismo comportamiento a la persona que está manejando y al peatón? Es verdad, las calles de Panamá son agresivas para el peatón, porque hay muy pocas aceras, pero también el peatón, la verdad que hay que confesarlo, muchas veces se desplaza mirando el celular, distraído, y pues provoca también un accidente de tránsito. Así que si pudiéramos trasladar, nada más concluyo con esto, toda la filosofía que tienen estos dos transportes masivos del país en la juventud hacia los conductores de tránsito, no es que no vayan a ocurrir accidentes, van a ocurrirlo, siempre los va a haber, pero se aseguro que disminuirían. Sí, Jorge, todo lo que has mencionado es puntual en cuanto al punto y el cambio del transporte público en nuestro país. Y te quedó también que el cambio del transporte y la eliminación de los Diablos Rojos pues, ha disminuido también el ruido de la ciudad. Y más cuando hay un proyecto también de traer unidades que sean eléctricas, que todo esto beneficia también el sistema de la ciudad y también protección del medio ambiente. Amigos, llegamos al final de este programa. Recordarle, como siempre, estar en nuestra sintonía todos los jueves 7 de la noche, donde estaremos tratando temas de actualidad. También queremos agradecer a Soho City Center, como siempre, por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. Que tengan todos una excelente noche. Los esperamos.